En 1876, la costa de Chiloé fue testigo de un enfrentamiento que pocos se atreven a contar. José Manuel de Moraleda, un cartógrafo español buscador de fama y fortuna, llegó armado con un libro de hechizos y una promesa: demostrar que la magia europea era superior. Frente a los desconfiados huilliches, se transformó en delfín, perro, puma y paloma, pero su espectáculo no impresionó a nadie. Aquí hay quienes dominan fuerzas mayores, le advirtió el lonco. Así apareció Chilpila, una joven machi cuya mirada parecía atravesar las intenciones de Moraleda. Con un canto ancestral, invocó un poder que hizo retroceder el mar. Ballenas, toninas y otros animales quedaron boqueando en seco. Incluso se podían ver los galeones que habían naufragado. Derrotado, Moraleda entregó su libro de magia a Chilpila. Este pasó de mano en mano por los huilliches por cientos de años, llegando a crear la brujería chilota. Algunos dicen que el libro desapareció, otros dicen que está más presente que nunca. Hoy exploraremos el misterioso mundo de la magia chilena. Quizás está más cerca de lo que crees. Sí, yo les voy a contar una historia increíble que me pasó hace muchos años atrás, cuando era una adolescente, en Cucao, una playa preciosa de Chiloé, y estábamos con una amiga, fuimos a mochilear, y había una señora que arrendaba parte de su parcela, donde iban todos los estudiantes y nos poníamos con nuestras carpas. Bueno, y queríamos hacer un fogón y nos faltaban fósforos. Y estábamos con mi amiga diciendo, bueno, vamos a la casa de la señora, que quedaba bastante distanciado del lugar donde estábamos. Y me doy vuelta y estaba esta señora, ya, chiquitita, de 1,20 m, como atemporal. Uno nunca sabe qué edad tienen, ¿no? Si tienen, puede haber tenido 100 años, puede haber tenido 50, nadie sabe. Y me dice, toma, acá hay una caja de fósforo. Y yo me quedé súper impresionada mirando a mi amiga y le dije, pero ¿cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta? Uno, que nos haya traído el fósforo, y dos, no la vimos llegar. No la vimos venir hacia donde nosotros estábamos. Bueno, el día siguiente, ella vivía con su nieta. Y la nieta hacía tour por la zona. Tenía más o menos como unos 9 años. Y andando por este tour, mostrándonos el lago, un lago precioso que está en Cucao, la niña nos empieza a contar sobre que hay brujos en Chiloé. Y que hay brujos buenos, y que hay brujos malos. Bueno, y ahí nos cuenta, bueno, mi abuela es bruja. Y le digo, no te puedo creer. Me dijo, sí, es bruja. Me dijo, y ella sana a mucha gente y ayuda, pero también puede matar. Y ahí nos quedamos en silencio. Esta noche estamos con un invitado de lujo, Sergio Fritz, escritor, más de una decena de libros a su haber. Debe ser una de las personas, si es que no es el que más sabe de brujería y magia de este lado del mundo. Bienvenido, Sergio. Bueno, muchísimas gracias a por ustedes. estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Y un aplauso? ¿Chile es un país mágico? Totalmente, ninguna duda. Sí. La diferencia entre la magia y la brujería, según tú, ¿cuál es? Bueno, la magia podríamos decir que es más urbana frente a la brujería, que tiende a ser más campesina. La magia busca este ejercicio de la voluntad para transformar la realidad, mientras que la brujería está muy vinculada al chamanismo antiguo. En el fondo es como prácticas que buscan ir al otro plano, al otro lado, y conectarse con espíritus. La magia no necesariamente. Son esas generalmente las características. Cuesta a veces diferenciarla. A veces hay cosas que parecen del mago, del brujo, pero se tiende a pensar que la magia tiene un contenido mucho más de ciudad, por ejemplo. El brujo necesita sí o sí los espíritus, la naturaleza, el bosque para trabajar, los cerros. Entonces en la ciudad eso se puede representar de alguna manera con un altar, pero operativamente no tiene el mismo poder que si uno lo hiciera en el campo, por ejemplo. Por lo general, cuando uno piensa en brujos inmersos en esta cultura pop, viajamos mentalmente y nos acordamos de Harry Potter, el colegio, estos brujos super cool, ¿cachai? Que tienen su onda para vestirse, son como súper choros.
Y cuando uno piensa en el brujo latino, pensáis en un chamán lleno de plumas, olor a humo, súper rural. Pero sin embargo, el brujo latino es súper poderoso, probablemente más que lo que podría hacer un Harry Potter si fuese real. Ve tú a saber si es real. Cuéntanos un poco cuál es la esencia del brujo chilote o del brujo latino en general. Porque escuchábamos en la introducción de Paola la historia de Moraleda, que llega con un mundo total y completamente distinto, culturalmente, socialmente, que se enfrenta y tiene este choque cultural con los indígenas y el poder chamánico de los mismos. Claro, ese caso es para mí paradigmático y muestra muy bien lo que representa esta especie de lucha, pero también de síntesis que se va a hacer posteriormente. Por un lado tenemos este conocimiento que viene de Europa, pero que también es científico. Recordemos que Moraleda era un navegante, manejaba los objetos propios de la navegación, un hombre que sabía mucho de ciencia. Por otro lado, tenemos a una mujer más encima jovencita, según la tradición, que tenía todo este conocimiento natural propio del territorio. Y en el fondo la brujería chilena y gran parte también de la brujería latinoamericana, por ejemplo la colombiana, se da mucho también eso, es una síntesis bien interesante entre lo que es el conocimiento ancestral español con el conocimiento indígena y de estos territorios. Y en ese sentido, por ejemplo, la Machi siempre tiene que contactar con algún espíritu, entre comillas, para poder tener estos poderes, o también conecta con la naturaleza de alguna manera, como con los elementales de la naturaleza, como lo hacen las santeras. Claro, en el caso de la Machi, ella recibe una especie de don, y este don se manifiesta generalmente en sueño. Ella sueña con situaciones que la llevan a entender que va a ser posteriormente Machi. Por otro lado, cuando eso ocurre, si ella no lo acepta, van a caer como especie de castigo en su contra. Normalmente se enferma. Entonces, si ella no reconoce esa característica, esa función comunitaria, porque la Machi pensemos que cumple una función para su comunidad, va a caer en desgracia. Entonces, eso como muy importante en este caso. Y ella, claro, va a tener el puye o puyu, que es como una especie de animal totémico que va a andar con ella. Hay expresiones de Machi donde dice que incluso este puyu es como un enamorado, porque siempre está como rodeando a la Machi o al Machi. Recordemos que también puede ser varón. Entonces esa es una característica. Por ejemplo, también esta vinculación tan importante que tiene con el canelo. Ella necesita también su rehue, o sea, un lugar sagrado donde ella va a tener en el fondo su energía, y hay una vinculación muy interesante entre lo que es este rehue con ella. En el fondo son como lo mismo. Ella necesita, o él necesita, este espacio sagrado. Y vamos a ir saltando de tema en tema. Cuando uno es chico o cuando, ¿cómo es que se llama? Cuando empiezas a volar con la imaginación con respecto a todos estos temas de brujería, y te empiezas a meter en estos temas, y de repente conoces el mundo de la magia chilota. Hay un montón de historias de brujos que vuelan. Y uno de los sueños, probablemente del humano o de los niños, es volar. Hay gente que se desdobla y vuela, qué sé yo. Pero en estas historias chilotas, y te hablo absolutamente desde la completa ignorancia, yo he escuchado varias historias donde los brujos hacen trajes con piel humana, sí, para adquirir poderes. Dentro de esos poderes, volar. Cuéntanos un poquitito de eso. ¿Cuál es la importancia de vestirse de humano para adquirir estos poderes, o vestirse quizás de otra cosa? Claro, en el fondo esto es una práctica chamánica que está en otros territorios, no exactamente igual, pero el tener un objeto importante de otro ser te da un poder. Eso lo vamos a encontrar en muchos tipos de magia y de brujería y de chamanismo. Como el vudú, por ejemplo. Entonces, así tú adquieres el poder. Entonces, tener, por ejemplo, la piel de otro ser humano, en el fondo, es tener a ese ser humano atrapado.
En el caso del brujo chilote, este era uno de los pasos de la iniciación del brujo. O sea, para llegar a ser brujo tenías que cumplir una serie de requisitos, uno de los cuales es confeccionar el macuñ, que es una palabra mapuzungún que se suele traducirse como poncho o chaleco, y que ellos se lo ponían acá en su pecho, y con este podían volar. Se trataría de piel humana, generalmente de personas cristianas o blancas, también les llamaban a veces, que eran los que no pertenecían a esta organización o no tenían las creencias de la recta provincia, y que les permite efectivamente volar. Lo interesante es que esto, por ejemplo, en el caso europeo es la escoba es la que cumple esta función para ir al vuelo. Acá en el fondo está esta particularidad, y esto de volar, ¿por qué? O sea, en el fondo es como adquirir otro nivel de conciencia también, para ir a ese otro lado que hablábamos. Ese otro lado, en el fondo, del mundo de lo no visible, donde están los otros espíritus y donde uno adquiere un conocimiento que no está en la cotidianidad. Oye, en ese sentido, las brujas medievales o las brujas europeas usaban la escoba, se dice, porque untaban ungüentos que tenían sustancias psicotrópicas, psicodélicas, y que por eso le llamaban que era volar. En este caso, ¿es lo mismo o estamos hablando de que literalmente tenían ese poder? Bueno, ese es uno de los grandes secretos de la brujería chilota. Hay muchos puntos que están ahí como, podríamos decir, como perdidos, como cierta información ellos no la han dado. Generalmente nosotros tomamos por base lo que son los documentos de los procesos a los brujos que ocurrieron en los años 1880 y 1881. Entonces ahí ellos declaran en qué consistía esta organización de la mayoría, que era el grupo de los mayores, que eran los sabios, y la recta provincia venía a ser como la provincia chilota, en el fondo. Y en este caso me fui como lejos. ¿Cómo era la pregunta? Que si literalmente los chamanes las machis acá realmente vuelan con estos trajes de pieles de ser humano o era una analogía. Claro, en este caso, claro, no. Entonces eso es lo que sabemos es gracias a los procesos judiciales, pero es muy factible, yo al menos lo creo, que tienen que haber existido sustancias psicotrópicas. Ahora, ¿cuáles? Esa es la gran pregunta. Sabemos que el Latué, por ejemplo, se da en la zona de Valdivia hacia el sur, y también se da en Chiloé. Sabemos también de la tupa o tupita, que también le llaman, que también es una planta que usan mucho los mapuches, huilliches, para ciertas curaciones de los niños, sanaciones, y también para generar estado alterado de conciencia. Entonces no sería raro que incluso este tipo de piel también hubiera estado como bañado quizás con algún tipo de sustancia alucinógena, porque en el fondo todos los chamanismos han tenido esta necesidad de trabajar con la naturaleza y buscar justamente estas plantas o sustancias psicoactivas para generar el trance. No tendría por qué ocurrir una excepción acá. Entonces, al menos lo que yo he querido investigar, y de lo cual, como digo, no hay mucha información, porque los procesos, que es como la base que tenemos los investigadores, no se menciona aquello, solamente que existía este macuñ y con eso volaba. Ahora, una cosa interesante, que claro, quizás es como para saltar a otro tema, pero ya que estamos con estas libertades, se cree, por ejemplo, que muchas de estas luces que se veían volando, flotando, y que los chilotes atribuían, por ejemplo, a los brujos, serían más o menos los Foo Fighters, o serían los objetos llamados ovnis, por ejemplo. Entonces, para los ufólogos modernos, esto también tendría una explicación como desde su punto de vista, porque es tan habitual, y hasta el día de hoy, o sea, yo el año pasado, si mal no recuerdo, estuve 2 veces en Maullín, que es como Chiloé continental. Ellos tienen viviendas parecidas a las chilotas, tienen las mismas leyendas, comen curanto, o sea, todo muy, muy parecido. Y para ellos es como lo mismo, o sea, como que todo esto está vivo. Y yo conocí personas de 30, 40 años que me aseguran haber visto todavía brujos volando, o sea, pero ellos no dicen que es como una persona que está volando, sino ven una luz que ellos dicen que es un brujo. Como la luz mala. Exactamente. También me decían que veían al Caleucho todavía, o sea, se ve por el río Maullín, en ocasiones se ve este barco, que es el barco del arte, ¿ya? Donde estarían estos brujos también. Entonces, estas tradiciones todavía están tan vivas, no son cosas del pasado necesariamente.
O sea, la brujería está absolutamente viva, más en Chiloé, pero bueno, en el norte tenemos brujería en todos lados. Sí, en todos lados. Esto de este chaleco de piel humana que te hace volar, ¿también te transforma en animal? ¿O la transformación de un humano a animal es otro proceso mágico? Claro, en el caso de Chilote no está atestiguado que se transformen al volar necesariamente con el macuñ en otra cosa. Entonces se habla, por ejemplo, sí del tuetué, o a veces en otras zonas del país el cholchón, que son en el fondo brujos que toman la forma de un ave, por ejemplo. Generalmente son como tipos de búho, por llamarlo de alguna manera. Pero por ejemplo este brujo chilote clásico, él, al menos por ejemplo se ve en algunos grabados, en algunas ilustraciones, cuando lo representan es como una persona común y silvestre, con este macuñ puesto y que está volando, ¿no? Pero el teriomorfismo, este proceso de transformación en animal, se da mucho como pájaro, como perro, como zorro. Son como los animales clásicos, al menos en la tradición chilena de la brujería, como que son los animales en los cuales los brujos se tienden a transformar. ¿Para qué? Para ir, por ejemplo, a la Salamanca Cuadra de brujería. O sea, como que hay muchos casos o testimoniados ya del año 1600 en adelante, donde eso ya ocurría, al menos por esos testimonios escritos. O sea, posiblemente siempre se ha hecho así. Y eso es interesante porque también está en contexto africano, asiático, europeo, todos lados. ¿Qué otros poderes, aparte de transformarse en animales, de poder volar, has investigado que tienen los brujos? Tienen una infinitud de poderes. De hecho, en mi libro Brujería Chilena, como que en una cápite los voy mencionando. Son muchos. O sea, la verdad que es muy interesante como mencionar algunos de ellos. Pero, por ejemplo, uno que me gusta mucho es el lesar. ¿Qué significa el lesar? Volver leso a alguien, ¿ya? ¿Ya? El lesar. Y junto, va en una sola palabra. El lesar. Es como un verbo chileno, o sea, en el fondo, el lesar. El lesé. Significa te perdí, te hice perder. Entonces, los brujos, por ejemplo, tienen la facultad de que si va a venir una persona, un enemigo o alguien que ellos no quieren que llegue, lo pierden, lo enlezan. Entonces, hay muchos testimonios de personas que dicen, pero si yo iba a ver a la señora Juanita, pero me perdí 2 horas y yo siempre supe que la casa estaba hacia allá y terminé en otro lugar. Bueno. Oye, puede ser un poquito como el missing time famoso de la ufología. Y claro, hay muchos casos que podrían como interpretarse de esa manera, sí. Ese es un poder interesante. Bueno, el arte de los venenos. O sea, el arte de los venenos es como muy propio de los brujos chilenos. O sea, ellos conocen qué técnica usar, qué tipo de plantas. Se da mucho, especialmente como en la zona del Biobío hacia el sur, donde un cacique o un lonco tenía rivalidades con otro lonco, generalmente porque algunos eran prohispanistas, otros no, entonces terminaban como envenenándolo. Entonces también está el arte de los venenos. Bueno, volar, ¿cierto? Es una de las facultades, transformarse en animal, también conversar con muertos, también la facultad está de modificar el clima. Y ahí está Perdona, pero lo que es interesante, eso lo que dijiste, sí, de hablar con los muertos, es como el espiritismo. O sea, nos sentamos y invocamos, o van a un cementerio y hablan, digamos, desentierran a la persona y hablan con él, así como en esa película. Hay una película australiana, esa es la de la mano, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo es? ¿Más cercano al espiritismo? Lamentablemente, claro, no hay tanta información. Yo creo que de hecho es como los temas como más secretos en la brujería chilena. Yo creo que están todas las posibilidades. Yo creo que hay varias formas. Por ejemplo, está la forma de que alguien entre en trance y hable como ese muerto, que ahí podría ser un caso parecido al espiritismo moderno, por ejemplo. Pero también podría ser que alguien se comunica con ese muerto y va... no entra el muerto a uno necesariamente, sino lo está viendo, está ahí, te va dando información. Entonces ahí hay como, yo creo que todas las posibilidades. Ahora el caso de la brujería chilota es bien interesante porque hasta el día de hoy, especialmente en los lugares más rurales, hay mucho temor de que cuando fallece un familiar tuyo, aparezca un brujo y le quite la piel,
para hacer el macuñ, o derechamente el brujo lo tome de alguna manera. Entonces eso todavía existe. Entonces muchas veces la gente no solamente va al momento en que se hace como el responso, después la misa o el entierro, sino se quedan ahí 3 días, generalmente hasta 3 días, cuidándolo, porque se sabe que los brujos pueden tomarlo e incluso zombificarlo. Ellos no ocupan el término de zombie ni zombificar, pero hay casos testimoniados de folcloristas que relatan casos donde en el fondo el brujo chilote también logra zombificar a las personas. Entonces ahí hay otra similitud curiosa con Haití, por ejemplo. Sí, con el vudú. Pero yo te quería preguntar, o sea, manejan un poder no menor. No. ¿La ciencia se ha puesto a investigar estos casos? Nada. Nada. Porque si lo pensamos, por eso yo me diferencio del folclorista tradicional, aun cuando yo hago rescate patrimonial, pero el folclorista generalmente tenía una visión como muy lejana a lo que investigaba, lamentablemente, como el antropólogo. Muchas veces el folclorista era de creencia católica, entonces todo esto lo veía casi como herejía, pecado, y simplemente anotaba lo que le iban diciendo, pero no tenía esta empatía de ir más allá, de obtener una información como más directa, ¿ya? Entonces había un prejuicio, una mirada como de cuestionamiento hacia esta sabiduría. Entonces ocurre lo mismo con la ciencia. La ciencia, al menos hasta ahora, no le ha dado mayor importancia como a este tipo de cosas, y todo esto está dentro del cómics o de la historia, pero no pasa más allá de, por ejemplo, qué interesante sería que, no sé, pues hubieran etnobotánicos y que trataran estos temas, que lo estudiaran seriamente, que vieran bien cuáles son las plantas. De hecho, hay como 2 artículos en internet, 2 papers por ahí que tratan un poquito de plantas psicodélicas que ocupaban los mapuches. Es como lo único, pero no, que yo sepa al menos, no hay como investigaciones que vayan, por ejemplo, a ver si realmente iban a volar. O sea, yo creo que si tú le preguntas a un científico ya te va a mirar raro. Entonces claro, hay mucho prejuicio todavía de estas creencias, pero recordémonos lo que pasó en México con Jacobo Greenberg, que fue este tremendo físico, ¿cierto? Maravilloso. Que él se acerca a esta chamana, claro, y en el fondo él rompe todos sus paradigmas porque ve que esto es real, que esto es serio. O sea, ¿qué pasa ahí con un científico cuando se enfrenta a la magia? Que no es tan escaso. Yo conozco algunos casos de personas que tenían una visión como escéptica sobre la brujería acá en Chile, y claro, le empezaron a ocurrir cosas y después ya ellos no podían negarlo, o sea, cosas que desde su ciencia no podían explicar. Qué fantástico. Ahora yo tengo una duda. ¿Cómo partes tú con esta investigación y involucrándote en estos temas? Porque tienes muchos libros y manejas una información, como bien decía Daslav, que yo creo que muy poca gente o casi nadie la maneja. ¿Cómo partiste? Bueno, interés personal, claramente de niño, como de saber o intuir que hay algo más. O sea, nunca me creí yo los relatos políticos, religiosos. Siempre había una chispa de rebeldía bastante grande. Entonces, como que cuando yo escuchaba estos relatos, como que yo decía, ¿por qué no? Quizás sí. Como que no lo veía como algo carente de sentido. Y claro, ciertas experiencias me fueron llevando a entender que hay más realidades. Yo no soy un convencido de que actualmente, incluso, a pesar que hay más apertura, todavía estamos muy limitados para entender cómo funciona esto que llamamos realidad con una R mayúscula, cuando en realidad hay varias realidades. Yo creo perfectamente que la brujería existe, que los poderes de los brujos existen. Lo que pasa es que nosotros no tenemos estas técnicas muchas veces. Es como si quisiéramos, no sé, aprender programación de computación y no sabemos siquiera los números ni leer. O sea, obviamente eso va a ser como marciano para nosotros. Acá es como lo mismo. O sea, si uno no pertenece a un linaje brujeril o no ha tenido experiencia o no practica, obviamente no va a conocer cómo esto funciona. Pero como decía René Guénon, que era un gran esoterista, él decía que el esoterismo es como las matemáticas, es preciso. Lo que pasa es que, claro, estamos mezclados de muchas cosas, pseudo espiritualidad, de New Age, de autoayuda, que no es el esoterismo es matemático, es preciso, ¿ya? Y ahí hay un mundo súper interesante de ahondar.
Claro, pero yo me imagino, ponte tú en la época medieval, hubiese llegado cualquier persona de esta época con un celular o con una tele, con un control remoto, con un dron, ¿cierto? Y en esa época hubiese sido el diablo, lo hubieran quemado en la hoguera, o quizás que hubiese pasado, pero lo hubiesen visto como magia, ¿cierto? Y hoy en día, nosotros que sí manejamos estas cosas, que como tú bien dices, muchas veces nosotros no sabemos cómo funcionan, porque a ver, ¿cómo funciona el control remoto? No tenemos idea, o sea, muy poca gente. ¿Cómo funciona el Wi-Fi? ¿Dónde está el Wi-Fi? El Wi-Fi acá está, pero no lo vemos, ¿cierto? Exacto. Entonces, probablemente, ¿cómo lo ves tú? Que hoy en día quizá, como tú bien dices, no tenemos, entre comillas, la tecnología para poder acceder a estos conocimientos. Quizás es un conocimiento mucho más elevado de lo que nosotros pensamos, en vez de ser algo como quizás brujería, magia, quizás es una tecnología. Sí, es una tecnología. Ahora yo creo que es un prejuicio muy moderno de menospreciar como a las culturas originarias, por ejemplo, o a las prácticas populares de conocimiento. O sea, yo creo que ni siquiera ya que vamos a entrar en más detalles, simplemente como que ya la persona esto lo descarta sin más. O sea, ni siquiera se da la posibilidad de escuchar, a ver, ¿por qué creen esto? Por ejemplo, no sé, preguntarle a un chamán, ya, ¿por qué tú crees que te puedes transformar en animal? ¿Por qué crees que hayan animales de poder? Ni siquiera nos damos ese tiempo. Y por otro lado, claro, está esta vulgarización también de estas cosas, de ciertos practicantes que la terminan ridiculizando, y también esto va a ser como pasto cultivo también para los enemigos de este conocimiento. Entonces, yo creo que el mayor límite es como la ignorancia misma que uno quiere mantener. Es como que no me interesa, porque en el fondo uno sabe que puede cambiar totalmente sus propios paradigmas, sus propias creencias. Entonces, el mundo moderno creó una fortaleza también respecto de lo que denominó lo contrario y lo consideró supersticioso. Pero si tú estás en una comunidad tradicional, eso es el día a día, eso organizó sus sociedades, eso es un sistema de justicia, de salud, de acercamiento a la comunidad, de vinculación con los espíritus, una cosa extremadamente rica. Hay un autor de brujería tradicional que hablaba mucho de la ecología, que la brujería en el fondo era como una ecología donde tú te vinculabas también con los antepasados, con los muertos, con los animales, con un todo, y eso lo perdimos. O sea, estamos viendo en una sociedad sumamente atomizada, sumamente ajena a lo sagrado. Sí, yo creo que lo hemos conversado con gente en la importancia del ritual, ¿no? La importancia de las festividades, que las hemos ido perdiendo, y cómo eso ha ido calando en las enfermedades psicológicas que hoy en día tenemos, ¿no? Hablan un poquito más como de esta importancia de los rituales dentro de las sociedades de los pueblos originarios de Chile. Sí. ¿Qué papel juegan? Bueno, el rito es como de los pilares, en el fondo, de estas creencias. O sea, se necesita ritualizar la vida. Los ritos corresponden a instancias donde ocurre lo que decía Mircea Eliade, uno de los estudios de las religiones y del símbolo, que ocurre in illo tempore, que ocurre en un tiempo, en aquel tiempo. Pero ¿cuál es ese tiempo? El tiempo mítico, ya un tiempo que está pasando siempre. Por ejemplo, es como para el cristiano la resurrección de Jesús. Eso siempre está ocurriendo. No ocurrió en el año, no sé, 33. Eso está ocurriendo siempre. Entonces, el rito es lo que te reconecta con lo sagrado. Y claramente también ciertas creencias, ciertas visiones de mundo son contrarias al rito, porque el rito en el fondo es lo que te va a conectar con esa espiritualidad. Y por supuesto, para una cultura mercantilista como la que vivimos, el rito es el enemigo, y por eso lo transforman y hacen, por ejemplo, de la Navidad una cosa totalmente consumista, ¿cierto? Banal, que pierde el sentido espiritual. ¿Y qué es lo más, así, pero lo más increíble que te ha tocado escribir en tus libros? ¿Cuál es el tema que a ti más te ha como volado la cabeza? Que me gusta, que me da miedo. Sí, lo que sea, que te dé miedo, pero así como lo más intenso. Yo creo en el fondo que un poco estos pasos para ser brujo en Chiloé, yo creo que es una cosa como extraordinaria, porque está súper bien pauteado, está establecido, hay niveles de jerarquía. En el fondo esto recuerda mucho como a otras órdenes esotéricas, los masones, los rosacruces, etc.
y cómo se creó eso en una época donde la gente era analfabeta, donde la gente tenía una mezcla entre elementos indígenas, se estaba mezclando ya con lo español. ¿Cómo ocurrió eso y tan organizado? O sea, me vuela la cabeza, o sea, pensar que en el Chile 1770, posiblemente antes, ya existía esta organización que estaba distribuida territorialmente, que tenía grado jerárquico, que tenía conocimiento iniciático. Estamos hablando de la recta provincia. Exactamente. Que posteriormente, ¿Podrías contar un poquito de eso? Porque yo creo que hay gente que no sabe lo que es la recta provincia. Probablemente estaba más organizada que el propio gobierno. Sí. Exactamente, claro, exactamente. Bueno, la recta provincia es el nombre que normalmente le damos a una organización de brujería en Chiloé. Pero se refiere en realidad más que nada como al aspecto geográfico. La provincia era la provincia de Chiloé, en el fondo. Y recta, ahí surge la duda, ¿por qué recta? Hay varias hipótesis, pero era el espacio territorial. Y la organización en realidad era la mayoría por los mayores, que eran los más sabios, los butas, que eran los viejitos en el fondo, que te iban dando conocimiento. Y una organización que, claro, como partió el programa, supuestamente se habría iniciado, aunque quienes creen que ya está un poco antes esto, con este hecho interesantísimo de esta lucha entre la Chilpila con Moralea. Y en una organización, ellos mismos se denominaban brujos, no es algo que se le haya dado externamente, ellos mismos se denominaban brujos, y eso es muy interesante, donde practicaban, claro, el arte, y ellos tenían un tremendo poder en todo el territorio chilote, también Puerto Montt, en zonas cercanas, donde habían sistemas de justicia propios de ellos, sistemas de salud. Claro, después llegan hacia allá cuando pensemos que la Patagonia, Magallanes, toda esa zona fue colonizada en gran parte por los chilotes. Entonces los chilotes se desplazaron allá y llevaron todas sus costumbres. De hecho, algunos llegaron a Buenos Aires y también siguieron con esas creencias, a Santiago. Entonces, donde va el chilote lleva también toda su carga espiritual. Entonces la recta provincia fue esta organización que tiene un continente gran parte huilliche, pero también posiblemente chono, payo, que eran otros pueblos que habitaban en el archipiélago, mezclado también con estos los primeros chilenos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pero preponderantemente era un movimiento indígena de resistencia también frente al Estado chileno que estaba surgiendo también en esa época. No tenía mucho poder. Entonces el Estado chileno quiso como acorralarlos también, porque sentía que en el fondo la gente chilota no le hacía caso al sistema de salud que estaba estableciendo Santiago o Concepción, no le hacía caso a los jueces de allá, al poder político. Bueno, durante mucho tiempo, históricamente, Chiloé fue un enclave de Lima, o sea, era del Virreinato del Perú y le respondían a ellos. Era un conflicto político que tenía Chile con ellos. Y fue también militarmente un bastión español hasta el final. Sí. El aguante de Ballesteros con los regimientos españoles en Chiloé que hacen la pelea, ayudados por un fuerte contingente indígena, donde me imagino que también debió haber habido una especie de revival de Moraleda con un cruce de su propia historia mística y mágica en esta comunión con los indígenas de la zona hasta avanzado el modernismo, podríamos decir. Sí, yo recuerdo cuando niño, mis viejos me llevaron a Chiloé en varias ocasiones y vi banderas españolas. Yo decía, pero aquí no estaba ni siquiera la bandera chilena. Entonces, ese sentimiento como antichileno de parte de varios chilotes quizás, y muy prohispanista, se fundamenta en aquello, porque ellos fueron el último bastión americano de resistencia en el fondo. Y bueno, la recta provincia también me lleva un poco a esa reminiscencia, porque ellos se llaman también reyes sobre la tierra, o sea que era un concepto que iba a odiar obviamente el chileno que estaba creando un estado republicano. ¿Por qué me hablan de monarquía? ¿Por qué me hablan de reyes? Entonces, y hay muchas alusiones también como reyes de las Españas. Hay como término de la brujería chilena donde se habla también de eso. Entonces hay un sentimiento también ahí como muy prohispanista, incluso en estos brujos. No puedo evitar preguntarte esto. ¿Tú tienes algún tipo de autorización o permiso de un ente superior para hablar de estos temas?
¿Tú crees que lo diría? Ok. Perfecto. Pero me encanta la pregunta de Aslas, porque, por ejemplo, a mí me cabe la duda de si yo podría ser una bruja de Chilota, por ejemplo. Como estuvimos aquí con una santera, que ella era una persona que está relacionada con el mundo de la aeronáutica y siente un llamado, va a Cuba y se mete en este mundo y la aceptan y le abren las puertas. Acá, ¿se puede hacer eso o no? Es muy difícil. Yo creo que acá el nivel de secretismo y de cuidado es mucho más fuerte, porque también hay un sentimiento que podríamos decir que es como, bueno, anti-europeo, anti-español, anti-chileno también, en las comunidades actuales sobre todo, también por todo lo que han vivido, claro. Entonces ese dolor ellos lo reflejan también en esta dificultad de acceder como a esos conocimientos. Y por otro lado, recordemos también que la recta provincia posiblemente fue como cambiando de su finalidad original, que posiblemente era como de ayuda entre los pares, y después terminó como con estos conflictos internos terribles en que se mataban un rey de acá con el rey de Kikaví, el de Tenaún, se odiaban y empezó a generarse toda esta fractura. Entonces es muy posible también que esta organización inicialmente tenía como un objetivo mucho más social, por llamarlo de alguna manera, y de resistencia, y después derivó en situaciones donde incluso si tú llegabas al archipiélago tenías que firmar un documento, un contrato de seguro de brujería, donde en el fondo tu transcurso en el archipiélago chilote no te iba a pasar nada, y para eso tenías que no sé, pagar 100 pesos de la época, así como, y eso está en algunos libros donde salen estos que en el fondo eran como estos salvoconductos. Claro. En el fondo era como eso, como estos contratos de arriendo que uno compraba en las librerías en los años 70, 80, todavía existían eso y firmaban personas. Eran válidos legalmente. Claro, para ellos. Entonces, claro. no sé, pues imagínate un santiaguino llegaba para allá y se te acercaba un chilote y te dice, si tú no quieres problemas acá en la isla con los brujos, tienes que firmar esta póliza o contrato de seguro. El tipo decía, bueno, ya, ok, lo firmo, ¿cuánto es? Y dura una semana. Claro, o sea, claro. Cada una semana hay que renovarla. ellos te aseguran que no te va a pasar nada ese tiempo que tú vas a estar Oye, en la Isla sí, Grande, por ejemplo. hoy en día es lo mismo, po. Pero mira, a mí me cabe la duda lo siguiente. ¿No será un poquito de manipulación para tener poder también? Porque si estamos hablando, como los seres humanos somos bien como conflictivos unos con otros a veces, no siempre, pero ¿habrá sido también de alguna manera, entre comillas, una manipulación de estas cosas, como de hacerle ver a la gente o que creyeran que ellos tenían los poderes? ¿O realmente eran personas con poder? No, tenían poder, al menos poder político y económico. Pero me refiero al tema brujístico. También lo creo. También lo creo. Ahora, también pienso que esto pudo haber derivado en otra cosa. O sea, como que es muy posible también que esto se haya degenerado. No veo por qué no. Porque si uno lee los testimonios, lee los procesos judiciales, claro, las cosas que hacían eran terribles. Entonces uno dice, pero en el fondo ellos realmente, cuando se creó esta organización, tenía ese objetivo. Y bueno, en la brujería chilena también hay casos de tipo que, por ejemplo, no sé, en Salamanca, por decir algo, ya existió eso y hay quienes de alguna manera dicen que son como herederos, pero en realidad no son herederos y lucran con eso, más allá de la cuenta. Entonces eso también pasó en Chiloé, porque tiene que ver con el ser humano en sí mismo, con el egoísmo, el poder mal utilizado. Ahora yo creo que estos poderes, claro, espirituales, mágicos, yo creo que se dieron. Ahora el tema quizás no con la frecuencia que uno podría querer, pero yo creo que sí. ¿Hay algún tipo de conexión entre Salamanca y Chiloé? Bueno, hay ciertos relatos que indican que sí. Hay relatos, porque esto lo tomaron los folcloristas más que nada, entonces de ahí sacamos como la información, que dicen que hay una Salamanca principal, que es justamente la que está en la cuarta región, que se llama Salamanca, y las otras son como derivaciones de estas, como decir la catedral y las capillas. Entonces que incluso los brujos chilotes como que dependerían un poco de esa, ya, pero eso es como una información muy marginal que hay por ahí. Yo creo en el fondo que lo que dice Carlos Keller en un libro señala que es todo un sistema, como un enjambre que está debajo de tierra,
y que se unifica por las cuevas y que une todo el país, al menos desde Casuto o Salamanca, la cuarta región, hasta Chiloé, ¿ya? Pero hay poderes territoriales, hay competencias territoriales. O sea, yo conocí gente de Salamanca que me decía que si yo voy a Chiloé necesito autorización de un brujo del sur. Alguien de Chiloé no puede ir a Salamanca sin autorización de un brujo del norte, ¿ya? Entonces esto también está dividido territorialmente. Entonces hay varias hipótesis. Una, que era todo lo mismo, donde la capital era Salamanca. Otra hipótesis, que habían dos zonas grandes del país, donde la del norte era Salamanca y la del sur era Quicabí. Y otra hipótesis incluye la zona central como autónoma también. Y ahí Melipilla, Talagante, El Monte, por ejemplo, Machalí incluso, tenían también como su propio poder. Entonces ahí se fragmentaba el país en tres. Qué interesante. Sí. Súper interesante. Sí. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la importancia de la serpiente, ¿no? en la brujería chilena? Bueno, en varios aspectos. Por ejemplo, la machi cuando se relaciona con este puyu, generalmente lo ve con forma de serpiente. El mapuche tiene una cosa como ambivalente respecto a la serpiente. Tacaicay y Tren Tren, ¿cierto? Estas dos fuerzas, una telúrica, otra del mar. Y en muchas comunidades o ciertos mapuches todavía si ven una culebra como que la matan porque recuerdan quizás que la serpiente es mala. Ahora yo no sé si esto viene por influencia cristiana con la relación de la serpiente con el diablo. Yo creo que sí. No sé si siempre fue así con el mapuche, pero se da, por ejemplo, eso. Pero claro, míticamente las dos serpientes, Caicay y Tren Tren, en el fondo son como estas dos polaridades, pues, súper interesantes. O sea, por un lado una energía que es fluida, ¿cierto? Que puede ser femenina, y una energía como pasiva, que podría ser masculina o al revés, depende cómo lo veamos esto. Pero en el fondo están esas dos polaridades, esas dos energías. La serpiente también está en los animales mitológicos, se da mucho. El cuchivilo y el piuchen, que también son medio serpientes. Entonces se encuentra bastante en la brujería en general. Sí. ¿Y tiene algo que ver con la serpiente en el mundo maya o nada que ver? ¿Cómo sería ahí? No conozco mucho de los mayas. No. Pero por ejemplo, Quetzalcóatl. Sí, ¿ya? Por eso. Ya. Por ejemplo, Quetzalcóatl, en el fondo, pareciera que hubo una comunicación entre estos pueblos, que nos puede parecer muy lejano México comparado con Chile. Pero hay ciertas cosas como que llegaron acá. Por ejemplo, la figura de la chacana, que vemos en el altiplano, está en los textiles mapuches, con otro nombre. Ya, esta figura, por ejemplo, este ser que tiene como dos báculos, que vemos en Tiahuanaco, que vemos en otras zonas, en Perú también. Claro, lo vemos también en los telares mapuches. Entonces, el piuchen, que tienen los mapuches, que es un animal mítico, que es como una serpiente alada, en el fondo también nos recuerda que es Quetzalcóatl. Entonces, yo creo que sí hay vínculos. Ahora, ¿de dónde vino esto? Bueno, hay quienes creemos que todo partió del sur al norte. O sea, no es que los mexicanos después bajaron a Centroamérica, a Venezuela, Colombia y llegaron a Chile o transmitieron esa cultura, sino es muy posible que haya sido al revés, que esto venía del sur del mundo hacia el norte y de ahí fue como generándose civilización, etcétera. Hablamos de objetos de poder, hablamos de animales poderosos como totémicos, pero también yo he escuchado del poder de las piedras para estas culturas. Cuéntanos un poquito de eso, porque por ejemplo me acuerdo de Calfucura, que tenía una piedra azul, sí, ¿cachai? Que le hablaba, que le decía qué es lo que tenía que hacer, qué camino seguir antes de un combate, etc. Hasta parece que la Aneverbe estuvo interesada en algún minuto en la piedra azul de Calfucura. ¿Qué importancia tiene la piedra como un objeto mágico? Bueno, en Chile podríamos decir que la religión primitiva es la religión de la piedra. Eso está. Incluso hay un ensayo de un
arqueólogo, historiador chileno, 1900-1910, de apellido Pinochet, Alejandro Cañas Pinochet, si mal no recuerdo ahora, pero es de apellido Pinochet, y que él tiene un texto que se llama así: La religión primitiva de Chile, el culto a la piedra. Y él dice en el fondo que el elemento que unifica los distintos pueblos, por distintos que sean, del norte al sur, era este culto a la piedra. Y a mí me pareció muy interesante eso, porque si nos damos cuenta, por ejemplo, las piedras tacitas cubren gran parte del territorio chileno. Por otro lado, la piedra siempre va a ser importante en las construcciones y también en este aspecto simbólico. Por ejemplo, en Chiloé hay distintos tipos de piedras que van a vincularse con la comida incluso. Hay piedras también que son como de adivinación, y hay piedras que se entregan como por familia, por tradición familiar, y que tienen estos poderes, para el bien o para el mal. Entonces hay piedras que son machos, piedras que son hembras. Hay distintas características. Algunas de ellas son las copucas, ¿ya? Las copucas. Y son piedras que generalmente se transmiten a nivel familiar. Mi mamá me pasó una copuca y yo la tengo que cuidar. Y que nadie más la tiene que ver, porque aquí hay un tremendo poder en esa piedra. Y esas piedras a veces sirven como para dañar a un otro. Entonces, por ejemplo, se da mucho en las sociedades como agrícolas chilotas, que de repente me caía mal el tipo de, no sé, de la parcela del lado, por decir algo. Y yo le enterraba una de estas copucas cargadas negativamente para que no tuviera buena cosecha, ¿ya? Ahora, si yo quería tener buena cosecha, trabajaba con otra piedra, por ejemplo. Entonces, es importante acá la piedra en la brujería chilena. Oye, y comparando la civilización, entre comillas, de toda esta cultura chilota, en comparación justamente con las culturas que están al norte, que tenían estas construcciones con piedra, en Chile por lo menos no se ve que necesitaran, entre comillas, tener este tipo de construcciones. Estaban como más conectados con la naturaleza, o por qué eran como una cultura que no usaba construcciones como las pirámides, por ejemplo. Sí, bueno, a Gastón Sublet en una ocasión le preguntaron algo parecido, y él decía que en el fondo no lo necesitaban, porque parece que está en un congreso, bueno, eso está en las redes sociales, y le preguntan, y claro, ¿por qué? Y allá en Chile, ¿qué había? Porque casi mirando como en menos, pues no había cultura, pero él dice que en el fondo si lo hubieran necesitado, lo hubieran hecho, pero no requerían de eso. Y un escritor que influyó mucho justamente en Sublet, pero Sublet como que no lo suele mencionar por razones políticas, que fue Miguel Serrano. Miguel Serrano, él señalaba que este tema en el fondo era al revés, que mientras más, digamos, evolucionado tú estabas, necesitas menos de cosas materiales, ¿ya? Entonces por eso acá el mapuche no requería de esa tecnología de construir cosas, porque le bastaba simplemente, porque él tenía la conexión como para hablar, como con telepatía y con los animales. Entonces eso está basado, por ejemplo, en Hesíodo, también está en los antiguos griegos, que te hablan de este tema de las distintas edades del mundo. Entonces la edad de oro se supone que ahí se hablaba con los animales, tú no requerías andar desnudo, no requerías de ropa, tu salud era impecable. Entonces hoy día nos hablan mucho de esta cosa de la evolución, la teoría evolucionista, de que vamos hacia mejor, al progreso, la teoría del progreso, pero en el fondo es un progreso en la técnica material, pero a nivel espiritual está claro que estamos cada vez peor. Claro, me he dejado de lado. Sí, entonces posiblemente por eso no lo tenían, porque no lo necesitaban. O sea, ahí había un poder. Claramente, sí. Y había una seguridad en ese poder también. Uh-huh. Porque si tenían ese nivel de conexión con la naturaleza, y al tú decir que no necesitan estas construcciones, ellos creían en que cada uno de los elementos o elementales que se dice también de la naturaleza existen, como por ejemplo hadas, duendes, ondinas, también, sí, y cosas por el estilo. ¿Ellos creen en eso? Creen en eso, obviamente, con distintos nombres, claro, pero impresionante. En el mundo mapuche están los enanos, están los gigantes, están los zombies, están todos los seres con nombre mapuzungún, pero existen, están ahí. De hecho, yo he escuchado, bueno, he tenido
la suerte y el privilegio de escuchar muchas historias de brujería mapuche, o sea, chilota, perdón, pero no desde Chiloé, sino que del mundo magallánico, donde los chilotes colonos que se fueron quedando ahí siempre contaban de estas cosas de hadas, de duendes, duendecillos. Y yo pensaba, estos buenos son como irlandeses, que al final es como lo mismo al otro lado de la tierra. El chilote finalmente es un vikingo, ¿cachai? Con otra contextura ósea, con otro color de pelo, otro color de piel. Pero el vikingo y un chilote es la misma hueá, ¿cachai? En dos polos total y completamente distintos de la tierra, y con más o menos con las mismas historias. Sí, mira, hay un chico que conocí el año pasado, no sé, hace 6 meses, 8 meses, que él, basándose un poco en mis propios ensayos, como que quiso escribir algo pero en inglés, y donde también incluyera como todo el tema de donde él venía, que era lo irlandés. Entonces este cabro estaba muy sorprendido al ver similitudes entre las costumbres, porque claro, étnicamente, físicamente nada que ver, pero sí a nivel de las cosmovisiones. De los druidas, por ejemplo. Claro, él me dice que lo céltico, me decía que es muy, muy parecido a la forma de relacionarse del chilote con la del irlandés, los tipos de comida incluso, cierta vestimenta antigua, ¿no? Quizás no del chilote actual, pero el chilote tradicional, como se vestía la mujer, muy parecida a la irlandesa. Me dice, el trauco también, como es concebido, también se parece mucho al leprechau. Y así empezaba a ver muchas similitudes. Él quedó totalmente impresionado con Chiloé, porque me dijo que no es tan distinto, la verdad, como uno podría creer. Claro, porque los druidas, por ejemplo, está Stonehenge, ¿cierto? Que son piedras, porque cuando tú hablabas de la piedra, ellos tienen sus centros ceremoniales, son verdaderas piedras, claro, que a un tamaño bastante grande, pero ahí dicen que se generan portales y conectan también con sus dioses. Vamos a abrir un portal nuevo en el segundo capítulo de esta conversación. Vamos a hacer un break y volvemos con magia sexual, con portales, con similitudes con otras culturas y con mucho más. Estamos con Sergio Fritz Roa, investigador de lo mágico y lo brujo. Como nos gusta a nosotros. Y más cerca de lo que crees.